Como presentación de nuestro proyecto tenemos como título Getting Started with GraphQL, organizada por los estudiantes Carla Soto Paredes, Jesús Nemo Rodríguez Kielka, estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. Carrera de Informática, séptimo semestre. Materia Taller de Base de Datos INTO 72, por el licenciado Reinaldo Javier Ceballos Daza. Comenzaremos hablando sobre GraphQL. ¿Qué es GraphQL? En el mundo del software necesitamos acceder a los datos, ya sea leerlos, editarlos, borrarlos, manipularlos, según nuestros permisos, pero también necesitamos acceder a esos datos. ¿Y cómo accedemos? Hay varias formas, pero la más común es a través de una API. ¿Qué es una API o una API? Es una comunicación entre aplicaciones. El tipo más común de APIs es REST. Es un tipo de arquitectura, es una capa de comunicación a través de la cual una aplicación puede leer datos de otra. Por ejemplo, en el frontend pueden leer los datos del backend, pero también podríamos ver algunos datos de Facebook y pintar en nuestra aplicación los amigos de Facebook. También podríamos leer los datos de Google, de Twitter, de GitHub, etc. Las integraciones entre aplicaciones se hacen a través de APIs y, como se decía anteriormente, el tipo más usado de API o API es REST. Facebook, REST le quedó corto. ¿Por qué? Porque Facebook es una monstruosidad de empresa. Podemos estar seguros de que Facebook maneja la información, una inmensa información de usuarios y demás en su modelo de negocios, porque se enfrentan a retos gigantescos y han tenido que crear nuevas tecnologías varias veces para afrontar estos retos enormes. Tienen miles de millones de usuarios conectándose, chateando, escribiendo, publicando y demás. Imaginarse soportar toda esa carga, REST les quedó muy corto. Entonces, ellos crearon GraphQL, que es un nuevo tipo de API creado por Facebook que cambia completamente el paradigma de REST. Esto significa que GraphQL vino por completo, o a matarse podría decir, a REST y decir que REST está muerto. No, eso no tiene nada que ver con todo esto. REST sirve muy bien y existen aplicaciones actualmente gigantescas funcionando con REST. GraphQL fue creado por Facebook para un problema muy específico de ellos, obviamente. La cosa es que GraphQL es como las APIs, pero ya a un nivel más específico. Podemos separarlo en dos caras. En primer lugar, el lado del cliente, donde normalmente vemos QL, que es Query Language, el lenguaje de consultas. Es un lenguaje, una sintaxis para consultar datos de ciertos parámetros. Por ejemplo, uno podría decir: quiero saber todas las ventas de más de $100 del mes de marzo de 2020. Entonces haces una consulta con una sintaxis y la base de datos te devuelve la información. Eso es un lenguaje de consultas. El más común que todos conocemos es SQL. Por otro lado, en el lado del servidor tenemos un entorno de ejecución para entregas de todas esas consultas. Porque claro, si tienes un lenguaje de consulta en el cliente, quien te procesa todas esas consultas en SQL es el motor de base de datos, el que las procesa para cada quien. Pues en el servidor necesitamos que sea un entorno de ejecución para que nosotros hagamos la consulta al servidor, las procese y nos devuelva. Y toda esa información ahora está en GraphQL. Nuestro principal objetivo es dar a conocer qué es GraphQL. Mediante se dé a conocer el mismo, veremos también cómo reducir el tiempo de ejecución, creando APIs con GraphQL en pocos pasos, utilizando JSONs como fuente de datos y creando APIs en GraphQL con base de datos con Postgres. Vamos a ver algunas características principales del GraphQL. Aplicaciones móviles de Facebook han sido impulsadas por GraphQL desde el 2012. Una especificación de GraphQL fue de código abierto en 2015 y ahora está disponible en muchos entornos y es utilizada por equipos de todos los tamaños. Originalmente estaba destinado exclusivamente a su aplicación interna,
La causa fue la remodelación de las aplicaciones móviles nativas de Facebook para iOS y Android, las cuales mostraban un rendimiento cada vez más bajo debido a un aumento de la complejidad. En especial para la entrega de los datos de hilo de noticias, la multinacional debía encontrar una solución que representara una relación satisfactoria entre la información que se solicitaba y las consultas al servidor. En 2015, Facebook liberalizó el acceso al código fuente de GraphQL, que en el momento gestionaba casi en solitario el acceso a los datos de las aplicaciones móviles. Con GraphQL se puede acceder a distintos recursos en una única llamada. Ventajas de GraphQL. Versátil. Mientras la red está orientada a recursos GraphQL, permite definir qué información se desea recibir y en qué formato. Con el lenguaje de consulta de GraphQL, cuando se realiza una solicitud al servidor, se puede definir qué datos se van a recibir en dicha consulta. Incluso obtener una única vez un recurso con determinados datos propios y otros recursos relacionados. Esto permite que el desarrollo del frontend pueda resultar más sencillo. Velocidad. La velocidad de un servicio web dependerá de muchos factores como el lenguaje, los servidores donde se ejecuten, pero a priori, gracias a la posibilidad de acceder a un set arbitrario de datos de servicio web, podemos ganar en rendimiento gracias a la disminución del número de consultas al servidor. Sencillo. Con GraphQL podemos beneficiarnos de una mayor facilidad a la hora de desarrollar cada uno de los frontales necesarios para el proyecto. Al reducir el número de solicitudes para visualizar juegos de datos complejos, se reduce también la complejidad de la programación front-end, lo que deriva también en una aparición menor de errores potenciales. Complementa a otras tecnologías. Usando GraphQL no es excluyente, podrías perfectamente mezclarlo con un servicio web ya desarrollado, que quizás ya implementa REST, pero donde quieres reducir la complejidad de determinadas solicitudes. No tiene dependencia de bases de datos, todos para uno, el todo sería los consumidores que acceden a las operaciones mediante un único punto de entrada, sea cual sea el tipo de integración que se haga, de que sea un HTTP, accedería mediante webeo al GraphQL. El uno sería nuestro GraphQL server y el uno para todos sería el uno subsistemas a los cuales vamos a acceder el GraphQL. El server para resolver las consultas y operaciones requeridas para el usuario. La autodocumentación basada en GraphQL posee un esquema en el que quedan definidos los tipos, propiedades y tipos de esas propiedades para suplir carencias de una API basada en REST. Se suele utilizar Swagger como documentación y entorno de pruebas. GraphQL incluye la documentación en el propio código fuente y ofrece un IDE sin necesidad de herramientas adicionales. En diferencia de una API basada en REST, no se da overfetching ni underfetching. La recuperación excesiva es obtener demasiados datos, lo que significa que hay datos en la respuesta que no usa. La búsqueda deficiente es no tener suficientes datos con una llamada a un punto final, lo que obliga a llamar a un segundo punto final. En un mundo perfecto, estos problemas nunca surgirían. Estos problemas suelen aparecer cuando escalas e iteras en tus productos. Los datos que se usa en esas páginas a menudo cambian y el costo de mantener un punto final separado con exactamente los datos correctos para cada componente se vuelve demasiado alto. Se termina con un compromiso entre no tener demasiados puntos finales y hacer que los puntos finales se ajusten a las mejores necesidades de cada componente. Algunas de las plataformas que utiliza GraphQL es el GitHub, Pinterest, Coursera, Shopify, entre otras. Bueno, ¿y cómo creamos nuestros APIs de GraphQL? Vamos a utilizar un entorno que sería en este caso Ashura. Es un proyecto de código abierto que conecta nuestras bases de datos y microservicios brindándonos de manera instantánea una API lista para producción sin apenas codificar ni hacer muchas modificaciones dentro de nuestro código. Ashura está dentro de Heroku. ¿Qué es Heroku? Es una plataforma como servicios PaaS que busca que los desarrolladores dediquen más tiempo en el desarrollo de la aplicación que en la configuración de servidores. Para concluir, como pudimos observar, GraphQL nos da herramientas para desarrollar una API
o API de forma rápida, natural e independiente del acceso a la base de datos. Por otro lado, el hecho de que GraphQL no devuelva todos los campos no implica que la consulta sí se los traiga de la base de datos. Recomendaciones. Con GraphQL veremos que se nos brinda una gran potencial para construir APIs grandes y robustas, sin empeorar su escalabilidad y su mantenimiento. Bien, damos por concluida nuestra exposición. Gracias.